Aquí a la derecha, en este portal, bueno, en la casa que había aquí hace 400 años, vivía Cervantes. Y en esta calle que tenemos también a la derecha vivían Quevedo y Góngora. Y en la casa que está a la izquierda vivía Lope de Vega. Estamos en pleno Madrid de las letras. Madrid del siglo de oro. Esa es la razón por la cual este barrio, que toda la vida se le conoció como barrio de Huertas, hace unos años se le empezó a conocer como barrio de las letras. Yo os quiero hacer una contra hoy sobre temas que tienen que ver con, ya sabéis, la ingrata tarea de escribir, bueno, ingrata, la gratísima tarea de escribir, pero ingrata cuando el poder lo tienes de frente. Hemos pasado ahora al lado de la casa de Quevedo, que se las traía tiesas con su vecino, bueno, tan tiesas que le desahució, porque aunque os parezca mentira, Góngora era inquilino de Quevedo, y como se llevaban mal, pues uno aprovechó su condición de casero y lo sacó de su casa, vamos. Pero bueno, Quevedo se las vio con el gobierno de la época, el de Felipe IV, y podría ser que nos las viésemos los que hoy nos dedicamos a escribir y a hablar, por ejemplo, por aquí, por el YouTube, que nos las tengamos también tiesas. Bueno, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Todo levantado. Están arreglando un parking, creo. Bueno, pues os quiero hablar de esto un día ya de mayo, pero que se diría que es de marzo en muchos aspectos. Está haciendo un frío negro en Madrid y creo que en toda la península. Supongo que ya lo habréis notado si andáis por aquí. Y hoy, mal que bien, la cosa ha aflojado un poco, pero ayer, anteayer y el otro fueron horrorosamente fríos, más propios, ya digo, de finales de febrero o principios de marzo que de principios de mayo. Pero en fin, esperemos que ya se termine imponiendo la estación y pueda al menos quitarme el cortavientos, que no es plan. Miren, en estas fechas yo el pantalón corto es porque lo tengo que llevar, porque estamos en mayo y ya sabéis, desde el 15 de abril. Pero bueno, os quería hablar del tema que nos ha ocupado, pues tranquilamente la última semana y media en España, casi en modo exclusivo, monopolístico, y es la carta que Pedro Sánchez envió a la ciudadanía, este miércoles no, el anterior, para decir que estaba hasta los mismísimos de que se metiesen con él y con su mujer, especialmente con su mujer, porque era un hombre enamorado, y que bueno, que se planteaba no dimitir, porque eso no lo dijo en ningún momento. Yo creo que solo enunciar el verbo, pronunciarlo, le produce pavor. No dijo que se planteaba dimitir, pero sí que se estaba planteando qué iba a hacer con su futuro, el futuro pedresco. El lunes ya nos aclaró qué es lo que iba a hacer con su futuro, y bueno, su futuro pasa por seguir en el poder, al que tanto le costó llegar, y en él se quiere mantener al precio que sea. Bien, para mantenerse ahora, teniendo en cuenta que tiene muy poca... bueno, no tiene mayoría parlamentaria, está en minoría, pero con una serie de socios que le permiten alcanzar por los pelos la mayoría absoluta. Bien, en la comparecencia que hizo delante del Palacio de la Moncloa, esto fue el lunes pasado, vino a decir que la culpa de todo es de jueces y periodistas. No lo expuso de esa manera, pero a buen entendedor pocas palabras bastan. Más o menos todos sabíamos a quién estaba echando la culpa de sus múltiples problemas. Así que nada, es de prever que tengamos problemas, no tanto él como periodistas y jueces. Yo estoy entre los primeros, y no voy a decir que estoy asustado, porque no lo estoy, pero sí al menos un poco con ojo a visor. Bien, voy a pasar al retiro y os termino de contar. Ya estamos dentro, ahora solo es cosa de encontrar un banquito adecuado, a ser posible soleado, en el que yo pueda aposentar mis reales para contaros esta historia. Aquí bancos tengo un montón, pero no sé con cuál quedarme, porque ninguno pega al sol realmente. Pega así poco de refilón, ¿no? Bueno, lo que sí que me tiene que pillar es de frente. Eso es importante. Por dos razones. Para calentarme y para no tener el sol detrás cuando esté grabando. Allí veo uno que está
muy bien colocado. Así que en ese banquito de ahí os voy a terminar de contar esta historia de bulos y pseudoperiodistas. Lo cierto es que se está divinamente aquí, al solecito, eso sí, a quien se le diga. A esta hora ya, en esta época del año habría que empezar a estas horas, son las 3 de la tarde, habría que empezar a huir del sol y ahora estamos buscándolo. El sol tiene la luz del sol de mayo, pero el calor del sol de finales de marzo, calculo, y ayer era de finales de febrero, cuando salió, que salió un ratito y era un sol de uñas infernal. Bueno, como os contaba en la bici, el lunes pasado compareció el tío Antonio para decirnos que seguía al pie del cañón. Por el pie del cañón, con el tío Antonio hay que entender que sigue ahí al mando, que es lo que a él le gusta. Él ha nacido para mandar, no olvidéis, él nació ya con ungido para ser presidente del gobierno desde que consiguiese llegar, fuese como fuese y al precio que fuese. Lo consiguió con una moción de censura hasta el día en el que termine su recorrido por este mundo. Si mañana se lo dijésemos, ¿qué te parece, Pedro, hasta el último día de tu vida ser presidente de gobierno? Firmaría. Bueno, ¿qué digo? Y además destronar al rey y convertirte en monarca, en Pedro II. Sí, sería Pedro II porque Pedro I ya tuvimos uno en Castilla, Pedro I el Cruel. Así que lo de los Pedros lo tenemos mal, ¿eh? Pero mal, porque claro, si el otro fue cruel, este habría que buscarle otro sobrenombre. También es cruel, todo hay que decirlo, pero se le podría llamar como Pedro I el Guapo. El Guapo se lo llamarían los suyos, las Pedrets. Ya sabéis que muchas veces los sobrenombres tenían uno para los partidarios y otro para los detractores, ¿no?, que le ponían, y han pasado a la historia uno de los dos. Con Pedro el Cruel ha pasado a la historia el de sus detractores. Bueno, en este caso sería Pedro I el Guapo, y luego para los detractores, entre los cuales me incluyo, sería Pedro I o Pedro II el trolero, Pedro II el embustero, una cosa así. Bueno, pues compareció Pedro II el embustero para decirnos que seguía al mando, y después de 5 días, un teatrillo que duró 5 días, del que ya os hablé el otro día, ahí en el Parque del Oeste, delante de la estatua de Simón Bolívar, y acabó pues nada, con una llantina victimista, en la que fue corto, eso fue, la verdad, estuvo bien, podía haber sido una cosa interminable, pero no, se contuvo bastante. Bueno, en relación a la supuesta campaña contra su esposa, dijo que él y su esposa, él y Begoña Gómez, podían con la campaña, con ello. Que bueno, pues que lo llevaban en el sueldo, poco menos. Vamos, lo que todo el mundo había dicho antes, oye, que si se meten con vosotros es normal, estáis arriba, es lógico que se metan con vosotros, lo raro sería que se metiesen pues con estos dos que acaban de pasar por delante, que no los conoce nadie. Pero en el momento en el que tienes algo de nombre público, pues te expones a que se metan contigo, y si eres presidente de gobierno, pues más todavía. La cuestión es que ya lo planteaba yo el otro día, el lunes podían con ella, pero el miércoles anterior no podían con ella, porque la carta vino motivada exactamente por eso. Dijo que no lo tenía claro, que si tenía sentido estos ataques a su esposa, estando como estaba muy enamorado y tal. Así que durante esos 5 días lo que se operó fue ese cambio. Pasó de no poder o de dudar si podían a poder con ello. Pero bueno, lo bueno o lo malo, según se mire, de su discursito, fue que según él lo de la carta es un punto y aparte. Esto lo remarcó claramente. Se dijo además, os lo garantizo, se lo garantizo que esto va a ser un punto y aparte. Es decir, que empieza una nueva era en España, la era pedriana. Hasta ahora vivíamos, se dirá, antes y después de Pedro. Bueno, pues que sepáis que la era después de Pedro empezó el lunes pasado. Llamó una reflexión colectiva para que abra paso a la limpieza. A mí eso me puso los pelos de punta, lo de la limpieza, porque claro, si te dice un tipo tan poderoso y tan sin escrúpulos como Pedro Sánchez que va a hacer una limpieza, necesariamente te pones en lo peor. Entonces, bueno, a ver qué va a limpiar. Lo mismo le da por limpiar a los que se meten con él, teniendo en cuenta que para eso es tan sensible. Él decía que va a hacer una limpieza, que va a abrirse paso a una limpieza para poner fin al fango, cuya máquina, mejor dicho, ha puesto en marcha la ultraturboderecha fascista de los mercados. Bueno, eso de la máquina del fango, también lo de ultraturboderecha de los mercados y tal, eso todo se lo ha copiado Pablo Iglesias, debería reconocérselo. Pablo Iglesias, deberíais haber registrado esas cosas. En su momento es como lo de la trama y todas estas movidas. Si esto lo hubiera registrado a tiempo, no tendrías ahora al caradura copiándote las cosas. Fue Pablo Iglesias el primero en España que empezó a hablar de la máquina del fango. Cada vez que se metían con Podemos o con él, todo se debía
a una operación perfectamente orquestada desde el fascismo en los mercados, la derecha y todas estas cosas, la ultraderecha, la extrema derecha, la derecha extrema, en fin. No saben ya cómo lo han concentrado todo en la estrategia, ya sabéis, que belsiana del enemigo único. Claro, al final, si dices continuamente derecha, pues bueno, vale, ya, y todavía no lo habéis derrotado, a pesar de todos los esfuerzos que le habéis puesto y de que estáis en el poder, pues todavía en la oposición todavía. Entonces tienen que estar poniéndole siempre prefijos, variantes sobre el mismo nombre. Bueno, todo esto empezó, esto de la máquina del fango, empezó Pablo Iglesias con ello hace unos años, bueno, pues cuando empezó a verse sitiado dentro de Podemos, cuando algunos medios le empezaron a criticar. Bueno, a Pablo Iglesias algunos medios le criticaron desde el primer momento. Otros esperaron algo más, pero como tenía esa relación con la prensa tan difícil, y de hecho la sigue teniendo, al final se termina montando él mismo primero un periódico, La Última Hora, y luego posteriormente una cadena de televisión, esta Red Televisión. Bueno, la máquina del fango, según Pedro II, el embustero, tiene dos armas. Una máquina, ojo, peligrosísima y ultra chunga. Tiene dos armas. La primera es el Poder Judicial y la segunda son los medios de comunicación. Esto, insisto, es siguiendo el guión delirante de este hombre. Al parecer ambos están en el farcinmau y claro, hay que ponerle freno a este tema porque si dejamos que avance, aparte de que él se moleste, ya solo por eso deberíamos preocuparnos. Si tío Antonio se molesta o se siente mal o se encuentra alicaído, toda España debe estar de la misma manera, alicaídos y sentirnos mal. Una parte de eso es que, claro, la democracia peligra, porque ya he dicho, están en el farcinmau. Si os soy sincero, a mí todo el discurso en sí, ya os lo conté, me sonaba un poco bananero. Esto que esta palabra que se utiliza tanto ahora traía del inglés, las vibes, ¿no? Las vibraciones que me daba eran muy bananeras. Ya sabéis, eso de los jueces y los periodistas me odian porque soy progresista, porque soy de izquierdas, porque soy guapo, porque no consiguen vencerme en las urnas, a pesar de que ya le vencieron en las urnas el 23 de julio, pero bueno, está con la ilusión esa de que ganó las elecciones y medio país está convencido de ello. No me canso de decirlo, las perdió, pero bueno. Y claro, y él ganó las elecciones, él es el preferido por la inmensa mayoría de los españoles, pero unos jueces, muy poquitos, que están en el farcinmau, y unos periodistas, también muy poquitos, pero muy mal encarados y financiados por oscuros intereses, le critican. Y claro, eso es una cosa típicamente bananera, de república bananera, de que el líder se erige en la representación, la encarnación misma del pueblo y de la democracia, y todo lo que se oponga al líder es como oponerse al pueblo o oponerse al sistema. En este caso, él es la democracia, él es el pueblo, y cualquier cosa que vaya contra él significa que va contra el pueblo y contra la democracia. Vamos, no muy diferente a lo que han hecho los líderes populistas de todos los tiempos, y más concretamente los de la nueva izquierda heredera del chavismo. A mí me recordó más que a Chávez o a Maduro, me recordó más a Cristina Kirchner y a los peronistas argentinos, pero bueno, tienen, digamos, cierto sabor de familia. Con el tema judicial, no sabemos muy bien lo que va a hacer, pero todo indica, por sus palabras y por las cosas que ha ido haciendo, que pretende ajustar las mayorías parlamentarias para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Esto os lo he explicado muchas veces en la contracrónica. Este Consejo, la Constitución establece una parte y la otra parte se quedó para una ley orgánica que se aprobó finalmente en 1985 cuando gobernaba Felipe González con mayoría absoluta. Decidieron en aquel entonces que serían también las Cortes las que nombrasen, con una mayoría amplia, cualificada, de 3/5 partes, tanto del Senado como del Congreso de los Diputados, a estos vocales del Poder Judicial. Decían que bueno, que la justicia emanaba del pueblo y por lo tanto tenían que ser elegidos estos vocales de manera indirecta desde el pueblo. Y en España lo único que elegimos es el Congreso y el Senado, bueno, al margen del alcalde y el presidente de la comunidad autónoma. A escala nacional lo único que elegimos es eso, bueno, y los diputados europeos, pero que los renovaremos ahora el día 9 de julio. Pero el resto no elegimos a un presidente ni nada de esto. Esto no es una república presidencialista, es una monarquía parlamentaria y lo único que se elige es a esto. Entonces tendría que ser eso que elegimos quienes nombrasen a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces. En aquel entonces ya fue muy discutido
Estamos hablando del 85, han pasado 40 años, casi 40 años. Yo lo llevo yendo toda la vida, desde que, no diré que tengo uso de razón, pero sí desde los años, no sé, 90, cuando empecé a interesarme en estos temas y me contaron cómo se elegía el gobierno de los jueces en España. A mí me pareció mal, pensé que es un poder autónomo y por lo tanto no puede estar ligado a otro poder, al poder legislativo, porque si no lo eliminas. Bueno, pues lo que presumiblemente quiere, bueno, de hecho presumiblemente no, lo quiere, ya intentó hacerlo en el pasado, hace un par de años, no lo consiguió porque le pusieron mala cara en Bruselas y es harto probable que lo vuelva a intentar de nuevo. Es decir, que no lo sé, este mes, en mayo ya, o el próximo, o se espere después del verano, o lo haga con agostidad y alevosía, es decir, en pleno mes de agosto, quiere que baste una mayoría absoluta, no las 3/5 partes de las cámaras. Algunos incluso dicen que con una mayoría simple se atrevería, que bastaría con que hubiese más votos a favor que en contra y con eso sería suficiente. Ahí sí no tendría que contar con el PP, que es el origen de todos los males. Se me está escapando el sol, no sé si os habéis dado cuenta, pero tampoco me quiero alejar mucho de la bici, que ya me la han robado una vez, y no quiero que me la roben otra vez delante de mis narices y haciéndome la contra. Bueno, eso tendría una ventaja. Me debatiría entre correr detrás del ladrón y tirar la cámara aquí al seto o grabar al ladrón para que luego vosotros lo localizaseis con programas de inteligencia artificial o algo así. Bueno, que el policía del canal denunciase por una vez, serviría para algo, denunciase el robo a la policía de verdad, porque el policía del canal, como os podéis imaginar, no es policía, es decir, no es miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, volviendo con el tema este del Consejo General del Poder Judicial, si ahora está politizado y nos quejamos por ello, lo que quiere el tío Antonio es que esté más politizado todavía, algo que tampoco es de extrañar. Para esta gente todo es política y si ellos ostentan el poder, tratan de totalizar todos los poderes del Estado, todas las instituciones. No es nada nuevo. Aquí es que parece que pensamos que alguna vez los socialistas van a cambiar. No, no van a cambiar. Llevan el veneno dentro. Están obsesionados con el Estado, con el poder absoluto, con los sistemas top-down, con que todo va de arriba abajo, con que todo se tiene que someter a la voluntad del poderoso. En fin. Si es que a estas alturas estamos en 2024, caray, que se sorprendiesen nuestros bisabuelos en el año 1920 lo puedo entender, pero nosotros, o que a ellos les pillase de nuevas, vale, pero a nosotros no debería ser así. Vamos, que quiere hacer lo mismo que hicieron en Hungría o en Polonia. Sí, Hungría y Polonia, ya sabéis, dos países muy marcados por el fascismo en los mercados que se les ha denunciado desde la Unión Europea y desde el propio gobierno español. Se les ha puesto especialmente a la Hungría de Víctor Orbán como el paradigma de todo lo malo. Bueno, pues el tío Antonio quiere hacer exactamente lo mismo que Víctor Orbán en este aspecto. Luego, respecto a los medios de comunicación, que es lo que más de cerca me pilla a mí, no se sabe muy bien lo que hará, pero sí se sabe lo que pretende. Con el tema este de la prensa, a Pedro Sánchez le pasa lo mismo que a Pablo Iglesias, que está obsesionado con ella. A ver, todos los presidentes del gobierno, alcaldes, ministros, pues les molesta que se metan con ellos, es normal. Y tienen siempre una relación agridulce con la prensa. Yo no conozco ningún político que me hable bien, completamente bien de la prensa. Hablará bien de unos cuantos periodistas que le tratan bien y a los otros los pondrá a caer de un burro. A veces también es cierto que hay periodistas que son muy injustos con ciertos políticos, les acusan de cosas que no han hecho y tal. Bueno, que es una relación difícil y además debe de ser difícil, es lo suyo. Bueno, pues con esto está especialmente obsesionado y ahí entra su perfil psicológico. No es ningún secreto decir que Pedro Sánchez es un narcisista además irremediable. Cualquier persona que sepa algo de psicología y que le haya, bueno, de Pedro Sánchez es que llevan con nosotros un montón de años y sabemos cómo actúa, conocemos hasta los detalles más recónditos de su carácter. Bueno, pues como narcisista que es, no tolera que le critiquen, nada más. Es decir, a nadie nos gusta que nos critiquen, pero a partir de ahí hay umbrales de tolerancia. Hay gente que directamente no tolera la más mínima crítica y entra en crisis, y otros, bueno, pues que lo llevan mejor, que dicen, bueno, pues igual hay algo de razón o les entra un oído y les sale por el otro. El caso de Pedro Sánchez es
intolerancia absoluta. Así que llevan años con lo de los bulos y las noticias falsas. Recordad de la pandemia que ya andaban con el caramelo este. No, es que se están diciendo bulos. Hay gente diciendo esto o lo otro y claro, hay que meter mano a esta historia. A ver, esto lo comentaba el otro día Don Dejano. Pero claro, éramos muchos y tampoco pude desarrollar bien el argumento. A ver, una noticia falsa, bulo, que es lo mismo, no es perseguible penalmente per se. Y diréis, ¿cómo que no? Si se ha mentido, eso debería serlo. No, en absoluto. A ver, si yo os digo, por ejemplo, que el cielo es verde, pensaréis que soy daltónico, porque a la vista está que no es verde. Además, ahora como estamos en vídeo os lo puedo mostrar. Este es el cielo de Madrid en estos momentos. Bien, no parecen verdes, son los árboles, muy verdes, por cierto, por la época del año en la que estamos, pero el fondo es azul. Bien, si yo os digo que es verde, pues diréis, este tipo está desvariando, será daltónico, pero evidentemente no es verde, no me podéis denunciar por eso. Oiga, señor juez, ¿qué ha dicho Fernando Díaz Villanueva? Va el policía del canal, o va a la comisaría, ha dicho que el cielo es verde. No se lo tendrían ni en cuenta, claro, el policía de verdad le mandaría salir de la comisaría cagando leches, como no podía ser de otra manera. Bien, eso en el caso de que yo dijese eso, ya te estaría dando una noticia falsa o mintiendo, pero no sería algo denunciable. Podemos ir más lejos, si yo os digo que la Tierra es plana. La Tierra es plana, tal, hay un montón de teorías al respecto, a cada cual más loca. Bueno, pensaréis que soy un ignorante, un indocumentado, pero... Perdonadme, pero ya sabéis que hay mucho polen. Pero de nuevo, no me podréis denunciar. No sé, si os digo, vamos a llevarlo un poco más lejos. La mentira. Además, elaborando un relato. Que no vaya en el simple el cielo es verde o la tierra es plana. Que yo elabore toda una noticia falsa. Y os la cuente aquí, convencidísimo. Os digo que la semana pasada me abdujeron los extraterrestres y me subieron a su platillo volante. Y me llevaron a la constelación... ¡Caray! Se me ha metido hasta aquí el polen. Hasta la constelación de Orión. Y luego estuve de vuelta y además me tomé con ellos unas... unas cervezas interplanetarias. Y todo esto lo elaboro con una historia. Y os lo pongo, os lo publico en mi página web, lo cuento en una contracrónica. Bueno, en ese caso pensaréis que estoy loco, directamente. Pero no me podéis denunciar por ello. A ver, podéis hacerlo, pero ningún juez lo va a admitir a trámite. Y en el caso de que vayáis a la comisaría a denunciarlo, pues diréis, caballero, por favor, circule y no obstruya usted la entrada de la comisaría. Es decir, la ley no persigue la mentira per se, persigue la estafa y persigue la difamación. Eso es lo que persigue, pero no que mientas, no que digas un desvarío, una locura. Es decir, que si yo os digo que después de ser abducido por los extraterrestres la semana pasada, pues nada, me hice amigo suyo, estuve tomándome unas cervezas con ellos, y nada, que si me dais 3.000 euros, mejor 6.000, pues hablaré con ellos para que os den un paseo en el platillo volante y os lleven a la constelación de Orión. Y estéis de vuelta en Madrid, pues eso, un par de horas más tarde, pues un platillo volante hipersónico. Bueno, y vais algunos de vosotros y me los dais. Ingresáis, hay una cuenta que os pongo, abajo lo tenéis, tal. Caray, ¿cómo estamos? Ya ni las pastillas funcionan. Y os digo que nada, me deis 6.000 euros y me los dais. Bien, evidentemente, y luego no hay ni platillo volante, ni extraterrestres, ni Cristo que lo fundó. En ese caso, perfectamente me podréis denunciar porque os he robado 6.000 euros, valiéndome de una mentira. Es decir, os habré estafado. Bien, lo mismo sucede con la difamación, que es lo que parece que a Pedro Sánchez le molesta. Es decir, a Pedro Sánchez no le molesta que haya gente que diga que la Tierra es plana, ni que haya aquellos periódicos News of the World que aparecían tipos que hablaban con extraterrestres. No, en absoluto, eso le da igual. Lo que le parece que le molesta a él por lo que dijo es la gente que difama. Nuestro ordenamiento legal, mejorable, pero es el que tenemos, prevé penas para las injurias y las calumnias. Penas que pueden llegar a ser muy altas, dependiendo de lo que hayas dicho, cómo lo hayas dicho, quién seas y a través de dónde lo hayas dicho. Y cuánta gente haya recibido esa información. Es decir, a través de qué canal lo has difundido. Si yo publico que en el café que hay debajo de mi casa, justo en el mismo portal hay un café, muy bueno, por cierto,
Si yo digo que ahí hay, no es eso, realmente no es un café, sino que es una tapadera para traficar con droga, o que tiene un taller clandestino, la parte trasera, con niños esclavizados, atados con cadenas, bien, y no puedo mostrarlo, es decir, digo todo eso sin aportar una sola prueba, el dueño me puede, bueno, puede y debe denunciarme en el acto por haberle calumniado, es decir, por haberle imputado un delito a sabiendas de su falsedad, que no, eso y no otra cosa es la calumnia. Si digo, por ejemplo, porque me llevo mal con él, que es un malnacido, y perdonadme la expresión, pero, en fin, sirva como ejemplo, que es un hijo de puta o que es un cabronazo, me podrá denunciar. Cabronazo en el sentido estricto de la palabra, es decir, que su mujer le engaña con otro. Eso es cabrón, ni más ni menos, si vamos al significado puro de la palabra. Bien, en ese caso me podrá denunciar por injuriarle y atentar contra su derecho al honor. Si se lo digo yo, que tengo algo de relevancia pública, en tanto pues que tengo miles de seguidores en las redes, etcétera, será todavía más grave que si se lo dice el vecino del segundo, que es un particular y que no tiene canal de YouTube ni nada que se le parezca. Entonces seguramente me condenen, y además harán bien en condenarme para que no se me caliente la boca. De hecho, a mí hace unos meses me denunciaron por exactamente eso mismo, por el derecho al honor famoso. Os lo conté aquí, bueno, aquí no, estaba en Cambridge, en aquella iglesia con cafetería tan chula, el Michael House. Os lo conté entero. Lius Ibaya me denunció porque dije que estaba grillada y que defendía a Putin. En esencia se reducía a eso. Bueno, la jueza, creo que era el 51 de Madrid, me abrió unas diligencias previas. Es decir, nunca llegué a ser ni acusado, ni nada por el estilo, ni investigado. Había unas diligencias previas, como las del 41 con Begoña Gómez, para aclarar un poco lo que había, a ver si había materia juzgable ahí. Me tomó declaración una mañana, fui para allá con Lupe y con Joaquín, nos desayunamos como marqueses en el Rodilla y luego me tomó declaración la jueza, una mujer, por cierto, encantadora. Tomó declaración también a Lius Ibaya y después archivó el caso. Ya. Ahí se quedó todo. Es decir, esta jueza no veía delito en una cosa que, una de las cosas, lo de que defendía a Putin, pues yo lo demostré con datos, y la otra, pues consideró que era una simple opinión sobre alguien que exponía públicamente sus opiniones. Es decir, que esta mujer también exponía sus propias opiniones y que, por lo tanto, pues estábamos en ese aspecto igualados, que no era una particular. Esto es lo que considero, y si vamos al auto de sobreseimiento del caso, pues podemos verlo. La ley de protección del derecho al honor, que se llama Ley de protección del derecho al honor, intimidad personal y derecho a la propia imagen, o algo así, es muy antigua, está en el Código Penal desde hace como medio siglo. Vamos, es común que los periodistas nos las veamos con ella, con esta ley, una o varias veces a lo largo de nuestra carrera. Yo he tenido ya un par de problemas con esta, una de ellos Ibaya y otra que tuve hace unos años. Es decir, que Sánchez, como estamos viendo, tiene distintas vías para combatir judicialmente las falsedades que se puedan decir sobre él o sobre su mujer, los bulos, las difamaciones. Si en el caso de que se hubiesen dicho contra él o contra su esposa, podría hacerlo. Podría ir a denunciarle por calumnias, por herir o lesionar el derecho a su buena imagen. Es un político y por lo tanto eso lo tiene más... cuando tiene renombre público, los jueces suelen asumir que, bueno, que ciertos insultos, ciertas injurias que en un ciudadano particular no serían tolerables, en el caso de un político o de alguien muy conocido, pues forman parte de su trabajo, digamos. Es decir, que les insulten en una palabra. Pero bueno, por poder podría hacerlo. La cuestión es que, diciendo como dice que hay que acabar con los bulos y que no puede ser que haya noticias falsas y tal, lo ha dicho con un pedazo de bulo, un bulo gigantesco, más grande que todo el Parque del Retiro. Vino a decir que en España la ley no funciona. Es decir, que cualquiera calumnia sin que le pase nada. Que yo puedo llegar mañana y decir todo tipo de barbaridades de él
imputándole incluso delitos a él o a su esposa, y a mí no me va a pasar nada. No puedo hacerlo, que lo puede hacer cualquiera. Y que todo eso además lo hace solo la turbo ultraderecha de los mercados. Nada más. Ahí, no sé si es un funeral de unos marines, esa trompeta, no sé si la oís, no es el funeral de los marines. Bueno, esto es lo que vino a decir, eso es un bulo inmenso, esto no es cierto. En España no hay impunidad en concreto para los periodistas. Os he dicho, cualquiera te puede denunciar si considera que le has calumniado o has atentado contra su honor. Os digo, yo que soy una persona especialmente educada, que no se me suele calentar la boca, ni mucho menos, 2 veces me ha sucedido, no os quiero contar a otros, se pasan media vida en el juzgado. De hecho, se hace muy a menudo, es muy común, que el que más y el que menos ha tenido sus... Es decir, si en España eres periodista y no tienes 1 o 2 demandas por derecho al honor, es que no eres nadie, en una palabra. Rubén Arranz, le conocéis, también ha tenido unas cuantas. Y las que vendrán, porque toca temas muy delicados. Pero que sepamos, Begoña Gómez no ha hecho nada de eso. Es decir, si realmente el Confidencial o The Objective están atentando contra su derecho al honor, o peor aún, la están calumniando, es decir, la están imputando delitos a sabiendas de su falsedad, vamos, debería correr al juzgado más cercano. Dinero no le falta, caray, no es que diga, no, es que soy una pobrecita, no puedo pagar al abogado, hombre, por favor. Claro, es que si hace una colecta entre las Pedrets, le iban a llover los millones. Fijaos lo que ha dicho, pero no tengo dinero para pagarlo. Es decir, si lo que dice la prensa de ella, que tampoco están diciendo que haya cometido delitos, sino dando informaciones que dan que pensar y que requieren una explicación. Si lo que ha dicho de ella es mentira, o es una falsedad, o es un invento, ¿por qué no lo denuncia? Esa es la pregunta. Y es una pregunta que le hago a las Pedrets que me entran a mí de vez en cuando en el canal, generalmente para faltar el respeto a mí mismo o a otros comentaristas en el espacio de los comentarios. La verdad es que no lo sabemos, pero seguramente sea. Esto ya es una hipótesis mía, porque si va al juzgado y denuncia, el juez tendrá que empezar a instruir un sumario. Claro, estas cosas se hacen así. Y seguramente, pues, habrá diligencias previas, solicite testificales, solicite pruebas a la acusación, vaya un poquito más allá, pida cosas que no ya a los periódicos que han denunciado esto, que han informado sobre esto, sino a la propia Begoña Gómez, demuestre usted que no es cierto, su abogado tendría que hacerlo. Y claro, por ahí no quiere pasar. Es más fácil sacar al marido diciendo que todo el mundo miente. Y mienten para perjudicarles. Entonces, lo que no quieren en una palabra es que los medios le incomoden. No es tan difícil de entender, le molesta que le critiquen. Lleva además ya muchos años en el poder y hay 1000 motivos para criticar a un político que lleva, pues ¿cuánto? 6 años casi en el poder, sí, desde 2018 y estamos en 2024. 6 años va a hacer ahora, a finales de este mes. Y claro, para ello no hay mejor herramienta que decidir qué es un medio y qué no es un medio. A ver si me entendéis. De ahí lo de los pseudomedios, que venía el otro día, que decía el otro día textualmente. Y con lo que andan todos desde hace varios días. Para que nos entendamos, y os lo abrevio mucho, medios son los que aplauden a Sánchez. Y pseudomedios son los que le critican. Así queda mucho más claro y nos hemos ahorrado una explicación que sería más larga. Nos queda más o menos meridiano, ¿no? Que criticáis a Pedro Sánchez, sois pseudomedios. No le criticáis o directamente le aplaudís, sois medios. El problema que tiene aquí es que la Constitución sigue en vigor. Y el artículo 20 consagra la libertad de expresión como derecho fundamental. Está en el título primero, de los derechos fundamentales. Es decir, que es un título especialmente blindado. Así que no puede, por ejemplo, establecer un sistema de censura, ni secuestrar publicaciones, ni ordenar el cierre de periódicos así por las buenas, qué sé yo, como se hacía en tiempos de Franco. A partir del 66 con la ley de prensa ya era censura previa, pero te podían secuestrar. Antes de eso te lo tenía que avisar la censura. Claro, esto no puede hacerlo. Lo que le queda, por lo tanto, es estrangular económicamente a los, entre comillas, pseudomedios. Eso lo puede hacer con algo parecido, lo comentaba el otro día en Big One, con algo parecido al CAC.
al Consejo Audiovisual de Cataluña. Un consejo o algo así que señale quién se porta bien y quién se porta mal. Los que se porten mal pues serán tachados de antidemócratas y de radicales. Y claro, nadie querrá anunciarse en ellos. Irán contra la democracia, que se va a querer anunciar en un medio señalado por el Observatorio de Medios, o el Observatorio de Hábitos Democráticos de los Medios. Ya le pondrán un nombre de estos de Yolanda Díaz inmenso. Y claro, sin anuncios no hay prensa. Nadie paga por el periódico, muy pocos. Yo soy de los pocos que paga varias publicaciones, pero porque soy periodista. No sé hasta qué punto la gente está suscrita. Sé que somos pocos los que en España pagamos por leer el periódico. Y pago varios, ¿eh? Pero bueno, para mí forma parte de mi materia prima. Y claro, sin anuncios, el resto es de lo que viven de los anuncios. Hay medios enteros y Objective no tiene ni siquiera versión de pago. Tampoco la tiene Voz Populi. El Confi sí. Y El Mundo también, pero otros no la tienen. El Debate tampoco la tiene. Esos viven al 100% de la publicidad. Luego los periodistas que empleamos o que trabajamos por nuestra cuenta como autónomos en plataformas como YouTube, que es a través de la cual estáis viendo esto, o Twitch, o cualquier otra, o el podcasting, a esos lo que quieren es incluirnos en un registro, que nos incluyamos forzosamente en un registro y equipararnos con las televisiones en términos regulatorios. Bien, esto tiene implicaciones serias. Implica, por ejemplo, que nos puedan hacer una inspección por cualquier cosa en cualquier momento. Ya somos una televisión, aunque sea yo con una camarita de 400 euros en la mano, que es lo que cuesta esta cámara. Yo ya soy una televisión, ya me equiparan con A3 Media o con Mediaset o con cualquier otra, con una televisión. Yo soy como la CNN, en una palabra, pero con una cámara de 400 pavos y una bicicleta. Es eso, básicamente. Es que como llegáis a mucha gente, más que hacerlo por suscriptores. Los suscriptores son te dan una idea parcial del éxito de un canal. Al final puedes tener muchos suscriptores, tener el canal abandonado, pero los suscriptores siguen ahí. O tener unos suscriptores pocos pero muy fieles, que se lo vean todo. Al final hay otras métricas. ¿El estanque está por allí o por allí? El estanque está a mi espalda, señorita, por ahí a la izquierda. Vale, gracias. Tenemos aquí una turista que estaba buscando el estanque grande, entiendo, pues luego hay uno pequeño, entiendo que buscaría el grande. Bueno, pues nos quieren equiparar con eso y eso, ya digo, tiene sus problemas porque pasaríamos a todos los efectos a ser una televisión. Y con las inspecciones vienen las sanciones administrativas, ya sabéis, sin pasar por el juzgado. Vamos, que todos nos lo pensaremos 2 veces antes de criticar al gobierno. Eso nos tendremos que ir de España. Una de dos, no sé muy bien cuál. El panorama se está poniendo negro, la verdad. Pero yo no conozco otro modo de ganarme la vida. Y yo ya soy muy mayor para reciclarme, pues no lo sé, que a ver, profesiones nobles que se me ocurran. Reciclarme como jardinero, por ejemplo, que no estaría mal. Ebanista, me gustaría si tuviese más habilidad con las manos. Pero ya soy muy mayor para eso. Así que tendré que seguir dando guerra aquí. Tendré que seguir haciendo lo que sé hacer. Aquí o en la luna, donde sea, pero tendré que seguir haciendo esto, pero siempre con mi nombre y apellidos. Así que Pedro II vas dao, al menos por mi parte. En el caso de otros medios, pues no lo sé, pero entre unos y otros más la audiencia tendremos que dar la batalla, porque la libertad de expresión es algo con lo que te acostumbras a vivir y no es como el aire, ¿no? Respiras, pero que está siempre ahí. Solo lo notas cuando te falta, cuando estás debajo del agua, ¿no? O cuando estás en la luna, o en el espacio. Damos por hecho un montón de cosas, como la ley de la gravedad, la damos por hecho hasta que la perdemos. Pues lo mismo pasa con la libertad de expresión. La damos por hecha hasta que nos la arrebatan. Así que nada, queridos, aquí termina esta reflexión ya fuera del sol, completamente a la sombra. No era mi intención, pero bueno, estaba aquí aguantándome los fríos. Termino esta reflexión aquí en el retiro y, como siempre, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo A la Contra.